Estamos en pleno camino a las elecciones primarias dentro de unas semanas y luego, en octubre, las elecciones legislativas de medio término. Y lo primero que yo planteé recién es que no toda la población tiene el convencimiento de la utilidad de las elecciones, primero las primarias, y luego hay un sector de la sociedad que considera que no sería también conveniente la elección de medio término, porque a un gobierno que llega, si le va bien en esas, adelante. Si le llega a ir mal, el famoso pato rengo que deja al país nuevamente como que no tiene futuro. Bueno, todo esto está para discutirse. Todo esto forma parte de nuestra vida democrática, republicana. Esto es el gran valor de que podamos discutirlo sin miedos, sin que nadie nos indique cómo hacerlo, pero escuchar a la gente que en última instancia nos va a representar en el Parlamento, que tiene mucha importancia. Hemos invitado a Fernando Iglesias, candidato a diputado nacional por Vamos Juntos de la ciudad de Buenos Aires. Es periodista, es escritor. Muchas gracias, Iglesias. Gracias a usted, doctor. Hace muchos años que Iglesias viene a vernos a este programa y comparte con ustedes sus pensamientos, que no son solamente de orden local, sino que él también adhiere a la creación de organismos internacionales, que hoy no es el motivo de nuestra conversación. El motivo de nuestra conversación hoy es preguntarle qué piensa él de la utilidad de la elección primaria y de la intermedia legislativa. Lo primero que pienso es que es una gran noticia que podamos preocuparnos de estas cosas, ¿no? Después de 12 años donde prácticamente el nivel del debate político era tremendo, porque lo que se discutía eran atropellos institucionales, saqueo, robo, muerte permanente, como hemos visto en La Plata, en Once. Es decir, me parece que el país ha dado un paso adelante para que nos preocupemos de estos temas. Y en esto me parece que yo no tengo una opinión tan definida. Me parece que cada uno de los sistemas tiene sus pros y sus contras. Está bien las elecciones intermedias porque permiten dar un cierto control a lo que está haciendo el gobierno. Del otro punto de vista es una desventaja en el sentido que es más difícil articular una política más de largo plazo, porque hay que tener siempre muy encima y, por supuesto, la mitad de los años que sean electorales hace que una parte del gobierno tenga que prestarle atención forzadamente a las elecciones, porque es ahí donde se discuta el poder político. De los 4 años que tiene el gobierno le tiene que prestar atención 2 años. Sí, la mitad de los años son electorales en la Argentina. Previo legislativo y previo presidencial. Entonces eso que le quita un poco de tensión. De fuerza al gobierno. A la gestión, ¿no? Porque el día tiene 24 horas también para los que gobiernan. Así que tiene sus pros y sus contras. Y las PASO lo mismo. Por un lado las PASO, todo el mundo dice, son inútiles. Y uno entiende, sobre todo en una situación de penuria económica como la que heredó este gobierno y de la que todavía recién ahora empezamos a ver la salida, entiende el fastidio de la gente que dice toda la plata que gastan ahí. Pero hay otros elementos. Por ejemplo, me pregunto si en el 2015, sin PASO, Cambiemos hubiera existido, porque está el radicalismo, está la coalición cívica, estaba el PRO, los tres tenían candidatos importantes, Macri, Carrió, Sanz, y habría que ver si el propio aparato hubiera renunciado sin ir a una interna primero. Entonces, los dos elementos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entiendo también el fastidio que hay un poco de la gente razonable con respecto a una política que lleva demasiado tiempo sin dar respuestas concretas. Y bueno, me parece que lo que se está intentando hacer del gobierno es empezar a darlas, ¿no? Bien, usted va a ser diputado nacional, supongo. Si me votan, bueno, espero que sí. En la lista que está, evidentemente, y bueno, como está conformada en la ciudad de Buenos Aires, usted es un candidato muy factible que sea elegido. Por favor, Fernando Iglesias, ¿qué cuestiones prioritarias le va a plantear a su bloque y al país para que a partir de enero del 2018 se empiecen a discutir cuestiones de fondo? Voy a dar un ejemplo. En estos días, con la cuestión de la violencia de toda naturaleza que hay, una ley penal juvenil está ahí dando vueltas hace mucho tiempo. Pongo ese ejemplo para que digan no la quiero o la quiero. Sí, sí. Pero son temas que tendríamos que estar ahí, encima. Bueno, yo fui... Pero hablo de eso sí, como un pequeño ejemplo. Pero sus ideas, la de Fernando Iglesias, a su partido y al país, ¿cuáles serán?
Bueno, hay varias cosas. La primera, el régimen penal juvenil me parece importante. Yo fui diputado por la coalición cívica 2007-2011. Había un proyecto presentado desde el año 2003, no solamente de bajar la edad de imputabilidad, sino también de crear un régimen penal juvenil que evitara que los chicos sean mano de obra, porque los usan, las mafias los usan, como no tienen pena, usan a los chicos más jóvenes para que cometan los peores crímenes. Y en ese momento yo recuerdo que había un rechazo muy grande de gran parte de la sociedad, porque bajar la ley parecía que era una agresión. Pero es solamente la cuestión de la edad. Sí. No, la edad, pero además hay un régimen penal juvenil. Juvenil. ¿Cuántas cosas más? Creo que institutos, jueces, especialistas... Todo eso hay que reformarlo, todo eso forma parte del proyecto de ley que en su momento presentó la doctora Carrió, y también hay otros proyectos de otros diputados que forman parte de Cambiemos, y nos parece que el tema de seguridad es una prioridad. En ese sentido, cuando Mauricio Macri me ofreció ser diputado, también me preguntó: ¿cuál te parece a vos que sería tu principal proyecto? Y bueno, es de lo que hemos hablado en el anterior programa. Yo creo que el problema del crimen organizado es un problema regional y global. Y el problema de la corrupción es un problema regional. Lo vemos hoy. Por un lado tenemos a Odebrecht en toda Latinoamérica pagando coimas en todos lados, y después los sistemas de persecución son nacionales. Entonces la justicia brasileña no le da datos a la justicia argentina, la cosa se demora. Entonces nosotros necesitamos combatir estos fenómenos de corrupción y de crimen organizado que tienen un nivel regional con organismos regionales. Yo propongo crear una corte específica que pueda centralizar toda esa información, ir por delante y sobre todo romper la connivencia, porque el gran fenómeno del crimen organizado es que el crimen organizado de un país logra corromper a la justicia y a la fuerza de seguridad de ese país, y por lo tanto todos los países necesitan la colaboración de los demás países para enfrentar un fenómeno que es regional. Eso me parece que es decisivo, porque eso tiene impacto en todas las agendas, ¿no? En la agenda social, porque hoy es una discriminación social enorme quien tiene un cierto acceso a la seguridad y quien no lo tiene. Es una traba al desarrollo económico. Se habla tanto de las inversiones, pero quienes invierten quieren invertir en un país donde haya garantías jurídicas, donde no haya corrupción. Una noticia de estos días es que, por ejemplo, en la obra pública bajó el 40% el costo del kilómetro. ¿Dónde iba a parar ese 40%? Ahora, de eso es 40% menos de ruta, 40% menos de hospitales, 40% menos de escuelas, 40% menos de todo, y es el tren de 11 o La Plata inundándose porque no hicieron las obras, ¿no? Para crear este organismo internacional, lo primero que tiene que ocurrir es un fenómeno local. Es decir, nosotros no podemos ir a pedir la creación de organismos internacionales mientras internamente no modifiquemos nuestras leyes demostrativas de nuestra voluntad de tener una justicia distinta, fuerza de seguridad distinta, controles financieros en bancos y todo eso es un corpus que hay que trabajarlo a nivel nacional y luego llevarlo a nivel internacional. Yo creo que las dos cosas son simultáneas, porque la existencia de organismos de este tipo ayuda a los países a avanzar en sus reformas, pero me parece que el gobierno está trabajando fuertemente en eso. Desde el Ministerio de Seguridad todos los días tenemos récord de incautación, de detección y de incautación de droga. Lo que pasó en La Salada, la primera vez que se allana un lugar donde era público y notorio que había todo tipo de actividades vinculadas al crimen organizado, con esclavitud laboral, tráfico de drogas, y La Salada, la 1114 o el barrio acá del conurbano, que es Puerta de Hierro. Es decir, hubo operativos enormes de 600 gendarmes, se rodeó el lugar, se sacó a todos los narcos que se tenían más o menos detectados después de todo un periodo de investigación, porque no es que se hace de un día para otro, y se va a seguir con eso. Me parece que una política muy decidida es uno de los tres ejes que marcó el presidente de su gestión, que era la lucha contra el crimen organizado y el narco, y creo que se está haciendo muy bien. Y también hay propuestas muy claras, tanto de régimen penal juvenil como de mejora. El problema es también el poder político, por eso son importantes las elecciones, porque, por ejemplo, una ley crucial, que es la extinción de dominio, que permite incautar los bienes de los narcos y de los mafiosos y apropiárselos y ponerlos a disposición del Estado o para la reparación a las víctimas, esa ley de extensión de dominio que está vigente en muchísimos países, está trabada en un Senado con mayoría del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria. Entonces, ese es un punto central de las elecciones, porque Cambiemos es el poder político más débil de la historia de la Argentina. Además,
independientemente de los resultados de octubre, esto que está en el Senado puede permanecer ahí mucho tiempo porque no va a haber un cambio tan grande. Pero tenemos a Menem todavía ahí y vamos a tener a Cristina Kirchner ahí. Me parece que es muy importante que haya un poder político distinto. A ver, Cambiemos heredó una situación económica a punto de desbarrancarse y un mandato de parar con el crimen organizado, de reformar las instituciones, es decir, toda una serie de deberes enormes y de responsabilidades enormes que tiene este gobierno. Al mismo tiempo, los ciudadanos le hemos dado 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores y 5 gobernadores de 24. Es una fuerza política muy frágil, muy débil. Y eso es por eso son tan importantes las elecciones de octubre, para dar una señal clara de que el rumbo de cambio que empezó en el 2015 queremos confirmarlo y queremos profundizarlo, y eso es lo que se juega. Bien, el tema económico en el país tiene mucha importancia. El gobierno viene diciendo que la reforma impositiva la va a realizar después de las elecciones. Es decir, cuando habla de reformas, todo el mundo está pensando que van a bajar los impuestos. No sé en dónde ni en qué. En el mientras tanto, el gobierno puede tomar alguna medida respecto de alguna cosa parcial, respecto de pymes, respecto de determinados alimentos, como quiere otra fuerza política. Bueno, algo se tiene que hacer inmediatamente con el tema de lo... No, a ver, yo no sé si es la inflación, los precios o qué es, pero esto no se detiene. ¿Qué está pasando? Yo no lo veo así. Son muchos temas juntos. Que los precios no están aumentando. Sí, pero la inflación bajó drásticamente. Y esto la es inflación notable, actual baja la inflación y los precios suben. En el mismo momento. Claro, por supuesto, porque suben a un ritmo menor. La Argentina tiene un ritmo inflacionario altísimo, que había llegado al 40%. No solo, para empezar, hubo que salir del cepo cambiario y hubo que salir de un default que tenía 15 años, ¿no? Y eso, obviamente, causó un problema económico fuerte, sobre todo en la primera parte del 2016. Ahora, no salir de ahí era como repetir la experiencia de la Alianza, que no salió de la convertibilidad para no pagar esos costos y a los 2 años le estalló el país. Entonces el gobierno tuvo que salir de ahí, tuvo que pagar un costo por eso. Y eso trajo también inflación. Tuvimos una inflación durante el último periodo del kirchnerismo creciente que osciló entre el 25 y el 40%. Y de ahí arrancamos. Del 40%, estamos en el 21,7% y todas las estimaciones dan para el año que viene abajo del 15%. Reducir la inflación a la mitad es un gran logro. Y reducirla sin haber aumentado ni la pobreza ni la desocupación es una cosa inédita en la Argentina. A ver, al mismo tiempo hay que bajar los impuestos. ¿Cómo dice usted que bajó la pobreza cuando hay datos? Los datos de la UCA dicen que no, que el número de pobres ha aumentado. No es así. Un 3%. No es así, no es así. A ver, la UCA, el último dato que da de Cristina Kirchner es 29% en diciembre del 2015, con la canasta del INDEC anterior. Con la canasta del nuevo INDEC, la Universidad de La Plata, que no es precisamente macrista, hizo la corrección y con la canasta que se usa ahora hubiera dado 30,5%. La primera medición que hace este gobierno, que hace el INDEC de este gobierno, es 32,2%. Y es cierto, el primer semestre del 2016 hubo un aumento de la desocupación y de la pobreza. Llegó al 32,2%. De ahí hasta a lo largo del 2016 y sin entrar en el 2017, bajó al 30,3%. O sea, bajó prácticamente 2 puntos y ya está en un nivel de menor porcentaje de pobres que el que dejó Cristina. En el medio de que se bajó la inflación, se salió del cepo y se salió del default. Entonces, no hay un aumento de la pobreza, no hay una situación dramática ni en pobreza ni en ocupación. Hace 9 meses que el empleo formal viene creciendo de a poquitito, sabemos que a mucha gente todavía no le llegó, pero no estamos en una situación dramática ni mucho menos. Y en el medio evitamos una enorme crisis. Y el tema de los impuestos es otro caso. Yo entiendo la impaciencia de la gente a la que durante 14 años le subieron los impuestos, porque uno agarra la carga fiscal en la economía a moneda constante. Hubo prácticamente del 2002 hasta el 2015, 13 años, hubo una suba permanente. 2016 es el primer año que hay una baja. Es una baja pequeña, pero es una baja. En lo individual, por ejemplo, se duplicó el límite sobre el cual se pagan ganancias. ¿Hay que hacer más? Sí, hay que hacer más, pero se duplicó. Hubo una reducción en el pago de impuestos a ganancias, hubo una reducción en el impuesto a los bienes patrimoniales, que bajaron drásticamente.
Y a nivel empresarial se bajaron las retenciones, se bajaron las retenciones a las exportaciones de todo tipo y ahora las exportaciones están creciendo al doble de ritmo que el conjunto de la economía, cosa que es una excelente noticia. Entonces, ha habido un esfuerzo en ese sentido. Lo que pasa es que no se van a arreglar problemas que se heredaron de extrema gravedad durante 12 años de un año para otro. Entonces, bien, hay un tema como la educación y la salud que el gobierno lo encara con todo el esfuerzo que puede. Una demostración fue en lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires con un conflicto muy prolongado que afortunadamente se pudo resolver, aunque duró 6 meses. Ahora, educación y salud, ¿lo va a llevar solo adelante este gobierno o es conveniente algún tipo de entendimiento con otras fuerzas políticas? El gobierno es, uno de los mandatos que ha recibido este gobierno de la población es acabar con el enfrentamiento permanente. Y por lo tanto, los acuerdos puntuales a nivel de Congreso, para eso está el Congreso, ¿no? Sí. El Congreso está para ese tipo de acuerdos y claramente tiene que haber políticas de Estado. Pero del Ejecutivo pueden partir también algunas cosas. Sí, claro, sí, y ha habido iniciativas. Básicamente, ¿no? Está muy claro. Yo creo que una de las cosas que se plebiscitaron en el 2015 y que vuelve a ser una especie de plebiscito, de referéndum, la elección de ahora, es la gestión concreta. Estos muchachos durante 12 años se llenaron la boca hablando de educación pública y la matrícula pública en educación bajó en todo el país. En el único distrito en el que hubo mayor matrícula pública fue en la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO. Entonces, hay un tema, la educación es un tema complicado, hay un tema muy grande también a nivel de los gremios, hay una resistencia muy grande por parte de los gremios a los cambios. El año pasado por primera vez hice una evaluación a nivel nacional, el Aprender, para ver dónde estaban los problemas y para poder ir actuando. Y eso chocó con una resistencia increíble e injustificada por parte de los gremios. Entonces, no son fáciles los cambios, sobre todo en educación, en ningún lugar del mundo. Aún contando con consenso de las fuerzas políticas y de los sindicatos, esos cambios son difíciles de implementar, mucho más en un país donde justamente las fuerzas políticas de la oposición no se distinguen por su colaboración. Hemos visto lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con este señor Baradel, que era claramente un agente del kirchnerismo haciendo campaña, tratando de crear un problema en una provincia justamente en un año electoral. No es casualidad que eso haya sucedido en este año electoral y no haya pasado el año anterior, ¿no? Y aparte diciendo cosas que son mentiras. Es cierto que los docentes ganan mal, pero también es cierto y que es una deuda que el gobierno reconoce. Ahora, también es cierto que subió el salario mínimo docente en un año más del 70%, ¿no? Y Baradel, que se queja que perdieron 10 puntos, miente, porque cuando uno toma la paritaria, que no va de enero a enero, donde hubo 40% de inflación. Las paritarias van de marzo, abril, mayo al siguiente año. La inflación fue el del 33%, 33 y algo, la nacional, por ahí un punto más, un punto menos, porque es difícil de medir con el INDEC destruido, ahora lo tenemos bien, y ellos, Baradel, el gremio de Baradel tuvo un aumento del 34,6%, o sea que los 10 puntos que perdieron es pura imaginación. Entonces, yo creo que el gobierno está dispuesto a discutir todo, está claro que los docentes tienen que mejorar sus salarios, pero los chantajes políticos en un año electoral no fueron tolerados, no son tolerados, y me parece bien. Y la educación, bueno, es una tarea de todos. Esperamos, por supuesto, de que haya... Y la salud pública. Y la salud, la educación y la salud. Esa es la otra. Se habla mucho del aumento del presupuesto educativo del 4 al 6% y está muy bien, no se dice que hubo una disminución de 2 puntos simétrica en la salud. Entonces, estos muchachos fueron siempre muy hábiles para hacer propaganda, pero dejaron un país destruido, un país que no tenía energía, con toda la infraestructura, y el gobierno en eso también está haciendo un esfuerzo muy grande, en todo lo que es infraestructura. Tenemos que pasar de las rutas de la muerte a las autovías de la producción. Si Fernando Iglesias tuviera que soñar luego de su mandato, ¿cómo soñaría la Argentina para dentro de 2 periodos presidenciales? A ver, estoy hablando desde el 19 al 23. ¿Cómo imaginaría usted ese periodo de los años 20?
Y yo imaginaría una Argentina... No le estoy pidiendo un sueño utópico ni nada, pero hay que soñar, si no, no vale la pena vivir. Yo creo que Cambiemos representa como fuerza política dos cosas. Uno, la gente que se rebeló al populismo, el campo que se rebeló en el 2008, los ciudadanos de todas las ciudades que salimos en el 2012 contra el proyecto de reelección, y los que salimos en el 2015 en la marcha de los paraguas a protestar por el asesinato de Nisman, y los que fuimos el primero. Ese es un gobierno que viene de abajo para arriba y que encarna sobre todo un sector de la Argentina que se integró razonablemente a la sociedad global de la información y el conocimiento, que es la zona central del país, la capital federal, pero también Rosario, gran parte de Santa Fe, toda la zona central del país. Yo creo que si la Argentina que yo sueño es una Argentina integrada exitosamente al mundo, y en donde los niveles de vida de que gozamos los porteños y la zona central del país se extiendan, que los niveles de vida de la capital se extiendan al conurbano, porque eso nos va a hacer vivir mejor a nosotros también, nos va a sacar gran parte del problema de inseguridad, que los niveles en los que vive la provincia, no sé, de Córdoba, de Santa Fe, sean los mismos con los que vive Santiago del Estero y el norte. Eso creo que es lo central del gobierno de Cambiemos, la extensión de un nivel de desarrollo y de beneficios y al conjunto. Y por supuesto una Argentina próspera y de clase media. ¿Usted imagina dividir la provincia de Buenos Aires? ¿Imagina generar una zona metropolitana con capital y algún cordón de la provincia? Bueno, esos proyectos que hace mucho tiempo se discuten en Argentina, no se discuten a fondo, se discuten en los recintos pequeños, pero esto hay que ponerlo más arriba. Sí, está muy bien soñar a futuro. También es cierto que el gobierno lo que ha hecho hasta ahora es atajar penales, ¿no? Apagar incendios, atajar penales, es decir, dejaron un país en emergencia absoluta, en donde hay que salir corriendo a hacer todas las cosas a la vez, porque además las demandas que hay son muy grandes y son contradictorias. Dicen, hay que bajar el gasto fiscal. Sí, claro que hay que bajarlo. Hay que hacer la infraestructura. Sí, que hay que bajarlo. Hay que bajar los impuestos y hacer más obras. Digo, las dos cosas son dos reclamos muy justos, pero es difícil de conciliar menos impuestos con más obra pública. Entonces, dejar una situación tan difícil, yo creo que esos proyectos se están considerando, se están evaluando, es razonable, pero hay situaciones más de emergencia a los que tenemos. Tenemos, obviamente, que... No, yo cuando le hago esa pregunta es porque usted cuando crea una zona metropolitana... Sí, pero eso ya está funcionando. Interviene en el transporte, interviene en la vía ferroviaria, interviene en todo. Eso ya está, afortunadamente, como la capital, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional son todos... Cambiemos, entonces la colaboración entre Larreta, Vidal y Macri... La colaboración nadie la niega, pero ¿cómo modificar para tener leyes más amplias fuera de la capital? Sí, eso hay que pensarlo, pero hoy ya hay cosas que están funcionando. Se está, por ejemplo, limpiando el riachuelo y se está haciendo de una forma mucho más efectiva que antes. Se pueden empezar a pensar proyectos como el que ya está, de Puente de la Noria, con una capacidad que no teníamos antes, o el Metrobús de La Matanza e integrar los metrobuses de la capital federal con los del conurbano. Es decir, hay un montón de cosas que hay una experiencia concreta de colaboración en la gestión y proyectos muy grandes. Los proyectos, por ejemplo, de extender la red cloacal y de agua. Estamos hablando en el siglo XXI, a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, que es una de las grandes metrópolis del mundo. El otro día yo escuchaba un testimonio conmovedor de una señora que explicaba la revolución de en una escuela de Lanús empezar a enseñar a los chicos cómo se maneja el agua fría y el agua caliente. Siglo XXI, así estamos viviendo. Esa experiencia que ya se está acumulando de trabajar en forma integrada entre nación, provincia y capital, desde luego puede dar frutos políticos a más largo plazo. Por hoy hay que atender estas emergencias porque son fundamentales, son lo que afecta directamente a la vida de los argentinos. Y yo creo que los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y los que entran desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires, hemos visto este cambio, ¿no? Si la ciudad de Buenos Aires no se inunda más y ahora cuando se termine lo del Vega no se va a inundar en absoluto. ¿Cómo están las provincias? Abajo del agua. Y eso va a llevar tiempo porque no se revierte con una obra. Arrancó la cuenca del Salado, una deuda de estos muchachos que la vienen prometiendo desde hace 20 años. Arrancó la regulación de la cuenca del Salado, arrancaron un plan para duplicar las autovías de todo el país. Es decir, hay muchísimo para hacer y por eso son tan importantes las elecciones, porque este gobierno necesita apoyo y mayor fuerza parlamentaria para llevar adelante sus proyectos. Iglesias, usted
es un constante polemista de los medios de comunicación. Bueno, donde me tratan bien, me porto bien. Y se lo reconoce todo el mundo, que es un polemista, y enfrenta, y bueno. Pero lo importante es cuando habla solo, para que usted hable por Fernando Iglesias y no como consecuencia de un debate. Las dos cosas valen. Está muy el bien. debate público y su explicación. Le agradezco mucho la invitación y la posibilidad de explayarme un poco cuando a veces en otro lado no se puede. Y lo vamos a seguir llamando, ¿eh? Así tiene no que nos ser. diga que tiene sesión, tiene que venir. Bueno, Y si ahí tengo sesión, no, pero si no vengo, seguro. grabaremos otro día, pero usted tiene que acompañarnos. Gracias. Pero- Director, un momento y ya volvemos.